Bueno, Roberto, Egunon. ¿qué valoración haces de la situación actual del subsector de la patata y del sector primario a la vez y en Euskadi, ¿no?, en su conjunto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo ya llevo años en el sector, ¿verdad? Para saber un poquito cuál ha sido la trayectoria. En este momento lo veo un poco en una situación de stand-by, ¿no? De situación, debemos decir, estacionaria, ¿eh? Hay una serie de cosas que parece que van a cambiar. Lógicamente sí que ha habido en los últimos años poco a poco una especie de cambio de vocación de cultivos. Parece ser que el cereal, por ejemplo, este es un cultivo recurrente, este se va a establecer, o sea, está establecido y se va a seguir fortaleciendo. Esta es una buena provincia para producir cereal. Si comparamos los rendimientos por hectárea de Álava frente a Navarra o Castilla, pues lógicamente es una alternativa buena en cuanto a que las producciones son altas, con poco coste además. Y luego donde siempre hemos tenido más problemas son con los que llamamos los cultivos verdes o los cultivos de primavera, ¿no? O sea, los cultivos de remolacha, patata. Ahora han entrado otros, bueno, ya llevan años otros cultivos como esa alubia y tal, que están dando también buenos resultados. El cultivo de la patata hemos pasado, yo creo que el desierto, ¿no? Porque lógicamente esta provincia estaba muy radicada en la producción de semilla de patata, aquello prácticamente ha desaparecido, salvo pequeñas muestras que quedan por ahí. Pero sí que ha habido, digamos, un revulsivo en la producción de consumo, a través de entidades como UDAPA o el propio Garland, que también hace patatas para industrias. En fin, hay nuevos referentes que aparecieron después de lo que eran los referentes tradicionales, que le están dando un impulso a este cultivo. Eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo que sigue la concentración cada vez mayor en menos explotaciones, es decir, cada vez hay menos explotaciones, pero de más extensión. Eso me hace pensar que no sé si estamos caminando hacia una agricultura semi-industrial o industrial, probablemente, o sea, porque es una agricultura, como digo, muy concentrada, con cada vez menos tejido social. Y aquí es donde sí que creo que hay un problema, porque claro, el tejido social en torno a la agricultura no es solamente en torno a la agricultura, sino es en torno al medio rural. Álava tiene un problema, ha tenido un problema siempre, que es la macrocefalia de Vitoria. 2/3 de la población de la provincia vive en la capital y probablemente la evolución todavía va a seguir siendo de mayor concentración en la capital, y eso sí que es un tema a analizar y creo que es un problema que merecería una reflexión profunda, porque la evolución no está cambiando y ya empieza a ser un poquito en algunas zonas alarmante lo que se llama la desertización. Gracias, Roberto.